La palabra viva llega a sus hogares bajo la dirección del Espíritu Santo para bendecir sus vidas en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. Desde Colton, California, Iglesia Pentecostal, la Nueva Unción, transmite en vivo y de todo corazón para que usted siga conociendo más y más del Dios Todopoderoso. Bendito Padre, gracias te doy por este día, gracias Señor Santo. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda fuerza infernal contraria a este servicio. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos afuera en el nombre de Jesús y fuera de sus hogares en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Toda obra perversa de Satanás está atado, reprendido, echada fuera en el nombre de Jesús y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús y por la sangre bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, en Éxodo capítulo 11, verso 6 al verso 7, dice así la palabra de Dios. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro ladrará, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios nos dice, amados hermanos, que Él hace diferencia entre los egipcios y los israelitas en las epidemias o en los juicios enviados por Él. Siempre, cuando Dios manda un juicio, siempre lleva un propósito. Y aquí era el propósito de que los egipcios o las personas que tienen otra creencia fuera de Dios reconozcan que están mal y dejen de adorar a otros dioses que no les van a ayudar en nada. Así que, amados hermanos, Dios nos dice, porque no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el único Dios verdadero que tiene el poder para que vayas al cielo y tiene el poder para que vayas al infierno. Yo los dejo libres. Les he dado libre albedrío a todos ustedes, que ustedes decidan a dónde quieren ir. Los israelitas son todos mis hijos que decidieron amarme, decidieron obedecerme, decidieron servirme con todo su corazón. Y porque ellos se dieron cuenta que yo soy un Dios verdadero, que los amo, que los cuida, que los protege, que les da todas las cosas que necesitan en cualquier peligro. Él se pone enfrente de nosotros, así como el amor de una madre terrenal para sus hijos, que todo les perdona, todo les tolera y hace todo lo posible por darles todo lo que necesitan. Y para ella, sus hijos son los más bonitos del planeta Tierra, aunque sus hijos hayan nacido de aterrizaje. Así que, amados hermanos, ella se siente tan contenta de sus hijos que ella tiene. Pues el amor de Dios es todavía más grande
que el amor de una madre que nos disciplina para que siempre hagamos el bien y siempre lo imitemos a Él. Porque Dios es el único perfecto. Dios ama al pecador, o sea, al egipcio, pero no ama su pecado. Y todas las pruebas que Dios permite que les lleguen es para que se arrepientan y Él perdonarles, porque Dios les ama. La diferencia que hace Dios entre el egipcio y el israelita es que el israelita le obedece y se somete a él. Y el egipcio es un desobediente o rebelde que no se sujeta a Dios. Y tiene tantos dioses falsos que hacen irritar a Dios. Y Dios permite que le vengan pruebas difíciles para hacerlo entender y se arrepientan. Y Él perdonarlos y no siga siendo más egipcios, sino israelitas. Egipto es un tipo de un mundo sin Dios, mientras que Israel representa a los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios al enviar las 10 plagas para sacar a su pueblo de la esclavitud? El plan de Dios era de darle a saber al faraón que en sentido figurado es el diablo que esclaviza, ya que faraón para los egipcios era un dios, y Dios quería que faraón reconociera que todo el ganado y la prosperidad que tenían no era por sus dioses, sino por José, hijo de Jacob, que llevó al éxito a los egipcios cuando fue gobernador de todo Egipto. Y después de la muerte de José, el nuevo faraón tomó a los israelitas por esclavos y los trató con dureza, sin compasión. Hizo lo que quiso con los niños hebreos. Ahora Dios viene a cobrarle la factura de todo lo que le debe Faraón a él y darle a saber a Faraón que Él es el Todopoderoso y el único Dios verdadero, y que fuera de Él no hay otro Dios. Estuve observando las 10 plagas y me di cuenta que las primeras 3, la Biblia no dice que era solamente para los egipcios, sino de la 4ª plaga en adelante, Dios hizo la diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y estas plagas eran una lección, no solamente para los egipcios, sino también para los israelitas, para que se dieran cuenta que Él es el único Dios vivo y que todos los dioses de Egipto no tienen poder y no tienen vida. ¿Por qué Dios ejecutó 10 plagas para liberar a su pueblo de Egipto? Porque para que Faraón reconociera que el Dios de la Biblia era el único Dios verdadero y que sus dioses no podrían detener sus juicios en contra de Egipto. Dios ejecutó 10 plagas para desafiar a los 10 dioses más poderosos de Egipto, que se encargaban, según la creencia egipcia, de la prosperidad de Egipto.
Y Dios quería demostrar a Faraón que no había ningún Dios fuera de él y que sus dioses no iban a detener ninguna plaga. Esta fue la razón por la cual Dios endurecía el corazón de Faraón para que no los dejara ir a su pueblo, para que le sirviera hasta llegar a la 10ª plaga, para que Faraón se diera cuenta y viera las maravillas y milagros y reconociera que esos que él adora no son dioses. Dios siempre tiene un propósito y nosotros tenemos que entender a Dios. Tenemos que nosotros someternos a lo que Dios dice y no lo que dice el hombre. Así que Dios quería que Faraón viera sus maravillas y Dios quería que Faraón se diera cuenta que sus dioses que había en todo Egipto no podrían detener las 10 plagas. Entonces Faraón tenía 10 dioses poderosos que cuidaban a Egipto. Por lo tanto, Dios ejecutó 10 plagas para mostrarle a Faraón que los dioses que él adoraba no eran dioses, que él era el único Dios verdadero. Y el plan de Dios era que se arrepintiera Faraón con todo su pueblo. A Dios no se le olvida nada de lo que le hacen a su pueblo. Él nos dice a nosotros: amen, perdonen, estén en paz con todos, porque mía es la venganza. Yo voy a dar el pago en persona, dice Dios. Y me puse a analizar las 10 plagas y Dios tocó mi corazón que había 2 plagas que tenían que ver con sangre. Y estas fueron la plaga número 1 y la plaga número 10. Y vamos a comenzar con la plaga número 1 y después hablaremos de la plaga número 10, que están relacionadas con la sangre. Dice la palabra de Dios, Éxodo, capítulo 7, verso 19. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Los juicios que Dios llevaría a cabo era un desafío directo contra los dioses de Egipto, para que Faraón comprendiera y se diera cuenta de que el Dios de la Biblia es un Dios vivo, es un Dios todopoderoso y que no hay otro como Él. Alabado sea Dios. De esta manera enseñaría a los egipcios que Él es el único Dios que deberían de temer, y a la vez abrirle los ojos a los israelitas que los dioses de los egipcios no son dioses ni diosas, porque no tendrán el poder para detener las plagas que Dios iban a enviar a los egipcios. Y Dios sabía que Él no iba a salir avergonzado de esto. Ahora nos preguntamos,
¿Por qué Dios comenzó la primera plaga contra el Nilo? ¿Y por qué escogió una plaga de sangre? Muy bonita pregunta. Porque Dios le estaba cobrando una factura a Faraón. Y le dice Dios, ¿sabes, Faraón? Que aquí tú me debes algo. Y me la voy a cobrar. Me la voy a cobrar. Faraón le dice, pues ¿qué es lo que te debo? Tú me debes a mí la sangre de miles de bebés hebreos indefensos que arrojaron al río para que se ahogaran y sirvieran de alimento a los cocodrilos y a los peces. Que cuando los cocodrilos se estaban comiendo a los bebés, el agua del río Nilo se teñía en sangre. Dios es paciente y demora sus juicios, pero llega el momento que Él actúa y nadie puede detenerlo. Dios dice en su palabra, porque yo amo a mi pueblo y tengo cuidado de ellos. Y a su tiempo cobro la factura. Y Dios le estaba cobrando la factura al faraón. ¿Por qué? Porque el río Nilo se teñía de sangre por las multitudes de niños que los echaban al río y eran comidos por los cocodrilos. Y Dios dice, quería sangre, te voy a dar sangre. Lo que tú dices, tú lo recibes, dice Dios. Así que, alabado sea Dios, con Dios no se juega. Él es el Todopoderoso, el único Dios verdadero. Y Dios le estaba comprobando a Faraón que esos dioses que que adoraba a él, no eran dioses. No eran dioses porque no tenían poder. No podían hacer nada. Por lo tanto, vemos, amados hermanos, de que Dios ejecutó las 10 plagas. Y cada plaga, el faraón tenía sus dioses especiales en Egipto para cuidar la tierra de Egipto. Pero ninguna de ellas pudieron detener al Dios vivo. ¿Por qué más Dios atacó al río Nilo? Dios atacó al río Nilo para desafiar a los dioses que lo cuidaban. Porque el río Nilo para los egipcios era la vida y el corazón de Egipto. Y en la creencia de los egipcios lo consideraban como su torrente sanguíneo. Y si el torrente sanguíneo no funciona bien, todo se paraliza, todo está perdido y todo es un rotundo fracaso. El río Nilo era la fuente de la economía y el sustento de todo Egipto, que por medio del río Nilo regaban sus tierras para obtener grandes cosechas. Les daban agua de beber a sus ganados, toda clase de ganado. Y el río Nilo era la supervivencia de la población egipcia. Y también era el medio de transporte comercial. También sus peces eran una de las fuentes de alimentación. Pero todo esto era un desafío para los dioses de Egipto, ya que tenían varios dioses
que tenían la responsabilidad de cuidarlo. El dios Num, que era representado como un varón con cabeza de carnero, era considerado el dador y guardián del Nilo. Aun sin embargo, no pudo detener la plaga. El dios Hapi era representado con juncos en su cabeza. Este era llamado el espíritu del Nilo. Era responsable que el río se desbordara para que abonara las tierras año tras año. Aun sin embargo, no pudo hacer nada, porque esos no son dioses. La diosa Admeit, guardiana de los peces y pescadores, no pudo detener de que los peces no se murieran. Si no, vemos que los dioses de Egipto no funcionaron en ninguna de las plagas ejecutadas por el Dios vivo. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y Él puede hacer la diferencia en nuestra vida por nuestra obediencia. Estos grandes dioses egipcios resultaron ser inútiles para detener la plaga de sangre contra el río Nilo. Y Dios le mostró a Faraón que sus dioses no son dioses, que solamente hay un Dios verdadero. Y en cada plaga que Dios envió, derrotó a todos sus dioses. Porque el Dios de la Biblia es un Dios todopoderoso. Es un Dios que todo lo puede y todo lo puede hacer con solamente un solo Dios. El Dios de la Biblia. La Biblia, ¿saben qué? Es la biblioteca de Dios. No ocupamos más libros, solamente un solo libro. Allí encontraremos todo lo que necesitemos. Pero tenemos que saber cómo encontrarlo. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Vean usted cómo Dios trabaja, cómo Dios se desenvuelve. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, lo imitemos a Él. Dios no es un Dios que Él anda hablando nomás por hablar. Cuando Él dice algo, Él lo ejecuta. Vemos aquí en Éxodo capítulo 12, versos 29 y 30, la 10ª plaga. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénitos de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Aquí vemos al Dios todopoderoso que quiere mostrar al Faraón y a todos nosotros que no hay otro Dios fuera de Él, y que nosotros como sus hijos no tenemos que adorar a dioses ajenos, que Él es autosuficiente para poder responder
y resolver todos nuestros problemas. Ninguno de los dioses de Egipto pudo parar al único Dios verdadero, ni aún Faraón, que para los egipcios era como un dios en la tierra, que personificaba a todos los dioses que representan Egipto. Y la mayor responsabilidad de Faraón era asegurarse de que las diosas y los dioses cumplieran bien sus responsabilidades para que Egipto se mantuviera próspero y fuerte. Este Faraón fracasó porque ni él ni sus dioses pudieron detener ninguna plaga. Mi pregunta es, ¿dónde estaba todo su gabinete de protección para el país? ¿Dónde estaban los dioses poderosos de Faraón para detener las 10 plagas? Y vemos, amados hermanos, de que esos que protegían al país, esos dioses, no pudieron hacer nada, porque los 10 dioses más poderosos no pudieron hacer nada. La diosa Serket, que era la diosa de protección y seguridad del país, no pudo asegurar nada. La diosa Mesgenet era la diosa que protegía el nacimiento de los niños y no pudo salvar a los primogénitos, ni aún al primogénito de Faraón. El dios Sobek era el dios de protección y de la fertilidad y de la vegetación y de la vida. Y no pudo hacer nada, porque vemos, amados hermanos, de que Dios usó en una de las plagas langostas que acabó por completo de la vegetación. Así que, amados hermanos, no hay otro Dios, entiéndalo. No hay otro Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿El hombre? ¿Qué Dios has inventado tú para dejar al Dios vivo? ¿Tu Dios el dinero? No te va a funcionar, porque solamente hay un solo Dios, creador del cielo, de la tierra y creador del ser humano. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Y vemos al Dios Renutet. Era el Dios que parecía buitre. Era el protector especial del Faraón. Fíjense nomás, el protector especial de Faraón, pero no pudo librar al hijo del Faraón. Ellos tenían otro dios, el dios Osiris. Osiris era el dios de los muertos y dueño del abismo, según la creencia egipcia. Además simbolizaba la resurrección y dador de la vida. Pero en esta plaga, el rey Osiris no pudo resucitar a ninguno de los primogénitos. Todos los dioses de Egipto fallaron, porque solamente hay un Dios real, un Dios vivo, el Dios de la Biblia. Alábele, que Él vive. Alabado sea Dios. Y vemos, amados hermanos, que Dios cumplió su palabra. En Éxodo capítulo 12, verso 12, dice la palabra de Dios: pues yo pasaré en aquella noche
por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y vean lo que dice enseguida. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Eso era el propósito del Dios Todopoderoso, de que Faraón y los egipcios vieran que esos que ellos sirven no eran dioses, que Él era el único Dios poderoso, que no había nada y no hay nadie que lo pueda superar. Por lo tanto, vemos que los juicios que Dios envió a Egipto eran para desafiar a los 10 dioses más poderosos de Egipto con todo su gabinete, porque siempre estaban apoyados. Satanás no se divide, Satanás permanece firme. Los hijos de Dios son los que se dividen. Los hijos de Dios son los que critican. Los hijos de Dios son los que no están de acuerdo en la misma palabra que Dios les ha dejado. Es por eso que Dios hace diferencia. Hace diferencia entre el egipcio y los israelitas, que ya vimos, amados hermanos, que Egipto representa a un mundo sin Dios, a un mundo que adora a dioses ajenos, y Israel representa a los hijos de Dios que se someten, que obedecen al Dios Todopoderoso. Por eso Dios le llama que vosotros sois más que vencedores. Alabado sea Dios. Vemos, amados hermanos, de que esta era la razón por la cual Dios endurecía el corazón de Faraón, porque Dios quería derramar sus juicios sobre todos los dioses falsos de Egipto, porque no hay dioses en esta vida terrenal que puedan hacer lo que hace el Dios de la Biblia. Y Dios ejecuta sus juicios en todos los dioses de Egipto, y esta era la razón por la cual Dios endurecía el corazón de Faraón. Y Faraón y sus dioses fueron incompetentes ante el Dios de la Biblia. Y Dios les mostró a Faraón y a nosotros el ser el único Dios verdadero, que no hay otro, dice Dios. No hay otro que se pueda comparar conmigo, dice el Dios Todopoderoso. Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y la diferencia que Dios hace es por la obediencia. Si obedecemos a Dios, no importa qué es lo que venga a este mundo, siempre Dios tendrá cuidado de nosotros, porque somos su pueblo y porque le servimos con todo nuestro corazón y le amamos sin verlo. Tenemos un Dios grande, temible, que no vemos, pero sí podemos sentir su calor, sí podemos sentir su presencia, sí podemos ver sus milagros, porque en cada uno de las personas que han aceptado a Cristo Jesús como su único Salvador personal, Dios nos hizo un milagro. Por eso estamos aquí predicando el mensaje
del Dios Todopoderoso. Vean de que Dios hace diferencia por la obediencia. Vamos a ver Éxodo capítulo 12, verso 28. Dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón que lo hicieran de esta manera. Dios les ordenó a los israelitas que escogieran una oveja o una cabra macho de 1 año sin defecto y lo tendrían con ellos por 4 días, del día 10 hasta el día 14, y lo mataran recogiendo su sangre en un recipiente para pintar los postes y dinteles de sus puertas, y que tenían que permanecer dentro de su casa y comer todo el cordero pascual asado en el fuego. Y Dios le dice, porque es la Pascua de Jehová. Y la palabra Pascua significa pasar, pasar. Y es lo que Dios tenía que hacer, pasar de largo, que el ángel de la muerte no llegara a las casas donde estaban pintados con sangre en los dinteles y en los 2 postes de la puerta. Entonces, la palabra Pascua significa pasar o pasar por alto. Y Dios sigue hablando, dice, porque yo pasaré por la tierra de Egipto y la sangre en las puertas y dinteles será la señal, y pasaré de largo. Si ustedes me obedecen, dice Dios, toda plaga, toda epidemia va a pasar de largo, va a pasar de largo. Entonces, por la obediencia, Dios haría diferencia. Si obedecían, porque si no obedecían, los israelitas también iban a morir los primogénitos israelitas. Dios allí les dio una orden. Si obedecían, Dios hacía diferencia. Y si no obedecían, entonces llegaría el ángel de la muerte y morirían todos los primogénitos de Israel. Pero vemos que obedecieron. Y dice la palabra de Dios, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Obedecieron, por lo tanto, el ángel de la muerte pasó de largo en las casas de los israelitas por la obediencia. Obediencia. Entonces vemos, amados hermanos, porque sin obediencia nadie se salva. Nadie se va a salvar si es desobediente. Y cuando usted obedece a Dios y cree en Dios, usted, por obediencia a su palabra, usted va a ser salvo. Salvo de la ira venidera, salvo sobre toda epidemia que venga a este mundo. El ángel destructor pasará de largo de sus casas. Así que sonría, que el Señor le ama. Sonría, amado hermano, y dele gloria a Dios, porque tenemos un Dios grande y temible, de que no hay otro Dios como Él, que salva, que liberta, que sana,
que suple todas las necesidades que tengamos nosotros como su pueblo en esta tierra. Y con todo esto que hicieron los israelitas, marcaron su separación de Egipto al permanecer unidos en sus casas. Al permanecer unidos en sus casas era cerrarle las puertas al mundo y darle a saber a los egipcios que ese hogar le pertenece a Dios. Y todo esto que estamos viendo de un cordero sin defecto es un prototipo de Cristo, y que ni un hueso del cordero debía ser quebrado. Lo mismo pasó con mi Señor Jesús. Cuando venían a quebrarle las piernas a mi Señor, pero vieron que Él estaba muerto, entonces no se las quebraron. El Cordero fue muerto en la Pascua. El Señor Jesús murió en la celebración de la Pascua. La sangre del Cordero en el Antiguo Testamento que mataron para comer en la Pascua sirvió para que los israelitas fueran libres de Egipto y Dios hiciera diferencia entre los egipcios y los hijos de Israel. Pues de la misma manera, la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, nos sacó a nosotros de la esclavitud de Egipto, de las manos del faraón. Y si viniera cualquier plaga de muerte a esta vida terrenal, a nuestras vidas, ¿sabes qué? Esa plaga pasaría de largo, porque la sangre de Jesucristo está en los dos postes y dinteles de las puertas de nuestros corazones. Dios envió cada una de las plagas para mostrar específicamente a los egipcios y a los israelitas que Él es más grandioso que todos los dioses de Egipto. Vean cuál era el plan de Dios, la intención de Dios de enviar las 10 plagas y para que el faraón dejase ir o soltase a su pueblo de la esclavitud. Vemos que era atacar directamente a sus dioses, que sus dioses no eran dioses. Es por eso que Dios, con este acto que hizo de desafiar a los dioses de Egipto, es para que nosotros no sirvamos a ningún otro dios, porque los dioses del mundo no tienen poder, no tienen vida, y es obra de manos de hombre. Y el Dios de la Biblia mostró ser el único Dios verdadero. Qué lindo es, amados hermanos, venir a los pies de Jesucristo. Cuando yo vine a los pies de Jesucristo, mi vida cambió. Mi vida cambió. Dios me comprobó que Él era real, que Él era poderoso, porque Él me sanó. Él me sanó una sanidad que solamente Dios, el Dios de la Biblia, lo hace. Por eso servimos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, hablamos de su bendita palabra,
Porque todo lo que aprendimos en la universidad terrenal, ¿sabes qué? No se puede comparar nunca con lo que está escrito en la Santa Biblia. Entregamos nuestras vidas a Cristo y Dios cambió nuestras vidas, nos transformó, nos hizo unas nuevas criaturas. Ya no tenemos dioses ajenos, tenemos un solo Dios verdadero, un solo Dios que es el Dios más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades. En este día te invito a que la sangre de Cristo te haga israelita. Porque no todo aquel que desciende de Israel es israelita, sino todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador personal. Esos somos los verdaderos israelitas, los israelitas del Espíritu. Si usted quiere aceptar a Cristo, póngase en manos de Dios, no en manos de los hombres, en las manos de Dios, y dígale: Señor Jesús, gracias te doy por haber dado tu vida por mí. Gracias por haber tomado mi lugar de ir al infierno por mí. Gracias por darme la oportunidad en lo espiritual de nacer de nuevo. En estos momentos te acepto como mi único Salvador personal. Te hago Señor de mi vida. Y sé que la sangre que derramaste es que cambiaste a las personas de ser egipcias a ser israelitas. Gracias, Padre, por recibirme como tu hijo, al perdonarme todos mis pecados. Ahora estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, por recibirme como un hijo más que entro a tu propiedad. Gracias, mi Señor Jesús, por morir por nosotros. Padre eterno, toca a cada uno de las personas que están viendo este video, Padre. Tócalos, mi Dios. Bendícelos, oh Dios. A todos aquellos que aceptaron a Cristo Jesús y lo hicieron como su único Salvador personal. Espíritu Santo, estén donde estén. Tu mano poderosa sea con ella. Pon tu mano, Espíritu Santo, sobre sus cabezas. Derrama de tu amor, de tu unción, de tu misericordia, y sánalos, libértalos, soluciona todos sus problemas, para que ellos crean, como nosotros creímos, que usted es un Dios real, un Dios poderoso, que nos ama y nos bendice, y que todo lo que venga al planeta Tierra, todo obra para bien, para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.